1777, un rey, Carlos III de España, por una real cédula crea la Capitanía General de Venezuela e integra el espacio geográfico de nuestro país. Luego vendrá la independencia y la guerra federal, y llegará un día de abril de 1870 el ilustre americano, General Antonio Guzmán Blanco, civilizador y autócrata. Su mano mueve la geografía urbana de Venezuela. Hace de un viejo pueblo abandonado que conserva aún las ruinas del terremoto de 1812, como Caracas, su pequeño París. Con Panteón, Capitolio, Teatro Guzmán Blanco y Santa Capilla, cruza la ciudad de parques y bulevares. Su mano avanza hacia el interior de la República en un mismo movimiento de civilización y desarrollo. De esta forma, Guzmán va dejando huellas en el paisaje. Un día, un acueducto, otro, un hospital, ayer, un colegio, y hoy, en 1877, un pequeño caballo de fuego de penacho ahumado entra en la selva de Aroa. Este caballo de fuego saluda las ceibas y samanes insomnes. Este caballo de Troya ha sido construido para transportar el cobre de las minas de Aroa que el Libertador vendiera a los ingleses en favor de la guerra de independencia. Llegó a las minas desde Tucacas, convirtiéndose en padre y primogénito de los ferrocarriles de Venezuela, el ferrocarril Bolívar. Sus primeros rieles fueron tendidos entre 1835 y 1840 para trenes de tracción animal. Antes del tren, los caminos eran de las manos de la naturaleza, de la lluvia, de los pájaros. Luego vino el caballo y la mula y fue de los arrieros. Y se construyeron carreteras y aparecieron los coches. A mediados de 1547, el científico español Blasco de Garay le presentó en el puerto de Barcelona al emperador Carlos I de España y V de Alemania una máquina de vapor aplicada a la navegación. En el devenir de los años, otros científicos europeos estudiarán las posibilidades energéticas del vapor de agua, hasta llegar a la máquina de vapor del inglés James Watt. Es el preludio de la era industrial. A principios del siglo XIX, los ingleses Richard Trevithick y Andrew Vivian logran desplazar sobre rieles una máquina de vapor, creando la locomotora. Posteriormente, George Stephenson, tras haber perfeccionado el sistema ideado por Trevithick, conecta algunas minas inglesas con puertos de mar y construye en 1830 la primera línea férrea interurbana de pasajeros del mundo, la Manchester-Liverpool. El contacto entre los pueblos a lo largo del siglo XIX lo determina el avance del ferrocarril. La historia que antes fue movilizada por la utilización de los barcos ahora tiene un nombre, el tren. En 1883, durante la celebración del centenario del natalicio del Libertador, Caracas se viste de fiesta. Entre otras cosas, la gente no deja de comentar la inauguración y la puesta en servicio del primer tren de pasajeros del país, el ferrocarril Caracas-La Guaira. Este tren, de 36 kilómetros de longitud, con 8 túneles, 15 puentes y viaductos,
disminuía el recorrido que antes se realizaba con bestias en aproximadamente 6 o 7 horas a 2 horas 45 minutos. En 1888, los caminos de hierro enlazan Valencia con Puerto Cabello. Las ciudades más importantes del centro del país están comunicadas con sus puertos de mar. De esta forma, con el tren, los productos agrícolas viajan con las gentes de los campos. Y en donde vino una carga de cacao, tabaco, cueros o café, regresa otra con instrumentos, telas, perfumes, licores, que bajan de los grandes barcos y acompañan a los nuevos viajeros. En 1891, bajo el gobierno del doctor Raimundo Andueza Palacios, el primer caballo de fuego, el ferrocarril Bolívar, es conectado de Aroa a Barquisimeto. Los larenses pueden proponerse conocer el mar y vivir una hermosa aventura. Llegó a tener posteriormente ramales hacia San Felipe y Palmasola en una línea de 176 kilómetros con más de 200 puentes y viaductos. En febrero de 1894, desde la estación de Palo Grande en Caracas, parte el Gran Ferrocarril de Venezuela hacia Valencia. Fue denominado popularmente el ferrocarril alemán por el origen de la compañía que lo construye y administra. Una refulgente locomotora de vapor a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora pasa por Antímano hasta llegar a Los Teques. Luego atraviesa los fértiles valles de Aragua. Entra a la ciudad de La Victoria, sigue hacia Maracay y finalmente Valencia, recorriendo 179 kilómetros, 86 túneles de 5.200 metros de longitud, 212 puentes y viaductos para un total de 5.500 toneladas de hierro. Fue un reto para la ingeniería de la época. Desde allí se resolvieron problemas para la construcción de líneas férreas en Europa. Es la obra de ingeniería ferroviaria más grandiosa que se haya realizado en el país. Los alemanes la mostraban con orgullo en las universidades y centros empresariales del mundo. Desde La Guaira hasta Puerto Cabello, las principales ciudades del centro del país estaban unidas por los caminos de hierro. Desde 1894 hasta 1967, generaciones de venezolanos rodaron sobre este poderoso caballero de hierro. Todavía quedan restos de aquel gran ferrocarril de Venezuela. En la zona barloventeña, con el olor del cacao de aquella Venezuela olvidada, el ferrocarril de Carenero, construido en 1889, transportaba a los pasajeros recogiendo cambures y cacao. Procedente de El Guapo y Río Chico, seguía por la costa hacia Higuerote hasta llegar al puerto de Carenero, donde la compañía del ferrocarril se encargaba de realizar viajes en goletas hacia La Guaira. Cerca de allí, instalado con la finalidad de extraer el carbón de las minas de Naricual, partía un tren que, pasando por Barcelona y Puerto La Cruz, llegaba hasta el puerto de Guanta. Desde la región andina bajaban varias líneas para comunicarse a puertos en el lago de Maracaibo
y los ríos Catatumbo y Escalante, manteniendo así un fructífero intercambio comercial. Estas eran el ferrocarril de Motatán a La Ceiba, el de Santa Bárbara El Vigía y el gran ferrocarril del Táchira que iba desde La Fría hasta Encontrados. Los tachirenses, para comerciar el café, principal producto de exportación venezolano, utilizaban el ferrocarril de Santander, un tren colombiano que comunicaba las ciudades de Cúcuta con el puerto Villamizar sobre el río Zulia. Desde allí seguían hasta Encontrados en el río Catatumbo, donde tomaban vapores para continuar por el lago hacia la ciudad de Maracaibo, centro comercial de las poblaciones fronterizas colombo-venezolanas. Con la construcción del ferrocarril, los tachirenses realizaban sus exportaciones sin necesidad de pasar por territorio colombiano. Un viaje de Caracas a San Cristóbal en 1908 duraba aproximadamente 7 días y se realizaba de la siguiente forma. Se va por ferrocarril de Caracas a La Guaira para tomar el vapor Zulia o Maracaibo. En una noche de navegación se amanece en Curazao. El vapor continúa su viaje en la tarde y llega al día siguiente a Maracaibo, donde el viajero deberá esperar 2 o 3 días para embarcarse hacia Encontrados. Luego tomará el tren de las 6:30 AM. Llegará a Huracá a la 1:30 PM. Allí tomará una bestia y llegará a Colón en 3 horas de viaje para pernoctar y amanecer. Tomando otra bestia, llegará finalmente a San Cristóbal al mediodía. El ferrocarril central de Venezuela unía la capital de la República con Ocumare, recorriendo en su trayecto inferior los feraces valles del Tuy. Desde la estación de Santa Rosa partía una línea similar a la del actual metro caraqueño. Sus estaciones eran Sabana Grande, Chacao, Los Dos Caminos, Petare, hasta llegar a las villas del Tuy. Hacia 1939 se inaugura un moderno sistema de funivías en esta y otras líneas del país. El pequeño gran ferrocarril de la vela a Coro, el cual comunicaba con el mar a una de las más antiguas ciudades de Venezuela. Además de los nombrados, existieron en Venezuela trenes mineros y pequeñas vías férreas, transformadas luego en trenes eléctricos, destinados única y exclusivamente al tráfico de pasajeros, como la de Caracas a El Valle y entre La Guaira y los balnearios de Maiquetía y Macuto. Igualmente, algunas ciudades fueron circuladas por cómodos tranvías. La llegada del tren cambió regiones.
Aderezó pueblos, marcó para siempre la cara de las principales poblaciones de Venezuela. Sin embargo, estas líneas férreas, construidas por nuestros abuelos, no se podían unir para crear una red ferrocarrilera nacional por la diferencia entre los anchos de las vías. Después de la Segunda Guerra Mundial, el transporte automotor estimuló la construcción de carreteras y autopistas, facilitando así la operación de servicios de puerta en puerta, quitándole terreno al ferrocarril. Venezuela, para 1940, tenía 1.032 kilómetros de vías férreas. Poco a poco fueron desapareciendo los viejos ferrocarriles del siglo pasado. El último fue el Gran Ferrocarril de Venezuela, que dejó de funcionar en 1967. Actualmente, aparte de algunos trenes mineros e industriales, existe una línea de 232 kilómetros construida en 1957 y forma parte del denominado Troncal Centro-Occidental. Cubre la ruta Puerto Cabello-Barquisimeto. También existe un ramal de Yaritagua hacia Acarigua, construido en 1983. Luego de la crisis energética de los años 70, algunos países desarrollaron modernos sistemas ferrocarrileros. Es el caso del Japón, que sorprendió al mundo con un moderno sistema ferroviario. Eje fundamental de la economía nipona. Al finalizar la década de los 80, el orgullo de la ingeniería ferrocarrilera internacional es el TGV, Train Grande Vitesse, que recorre París-Lyon a una velocidad promedio de 350 kilómetros por hora.
Se anuncia el regreso del antiguo caballero de hierro en las postrimerías del año 2000, cabalgando electrónicamente sobre colchones magnéticos. En la víspera del siglo XXI, nos preparamos a convivir otra vez con aquel extraño y fantástico personaje que un día nos visitó.